Pero hoy concluimos entonces con lo que sería la serie El silencio de Dios. Y por 2 meses hemos estado hablando aproximadamente sobre Esther y hemos hablado sobre la historia y de cómo Dios a veces parece que guarda silencio. Y pues hablamos sobre una chica llamada en hebreo es Hadassah, que llevó el nombre de Esther, que era el nombre persa que significa estrella. Era huérfana de padre y madre. Su primo Mardoqueo la adopta. Muchos creemos que Mardoqueo pudo haber sido hasta eunuco que trabajaba en el palacio del rey. La historia se desarrolla bajo el rey Asuero en el imperio persa, que después de un banquete de 6 meses y de una fiesta de 6 meses, después de una semana para todo el pueblo, el hombre manda a su reina a entrar al banquete para exhibirla. Ella no acepta, la desecha, y entonces Esther es tomada entre 400 doncellas, si es correcto lo que dice el historiador Claudio Josefo, que es el que da ese número. No tenemos otra evidencia sino solamente eso, así que es lo que se piensa. Y pues entre 400 doncellas Esther es elegida como la reina. Y por un periodo ya de 5 años aproximadamente, Esther ya era reina. Guardó su secreto de ser judía porque su primo y padre adoptivo Mardoqueo le dijo: no digas a nadie que eres judía. Y por ese periodo de 5 años se aparece entonces un villano llamado Amán, que era descendiente de Agag, que era un rey de un pueblo llamado Amalek. Y lo que nosotros sabemos es que Amán, que los amalecitas eran enemigos de Israel, 600 años después que Dios le dice que destruya el pueblo de Amalek, pero no lo hace el rey Saúl. Ahora llegamos a la época de Esther, y Amán hace un complot para matar literalmente a todos los judíos del imperio persa. 127 provincias, totalmente quería aniquilar a todos los judíos. Y en ese momento entonces Mardoqueo va donde Esther, porque Amán es elevado a una posición muy elevada. Mardoqueo no se postra ante él. Amán quiere matar a Mardoqueo, a todos los judíos, y Mardoqueo de Esther le dice: hey, necesito que entres a la presencia del rey y le pidas por tu pueblo. Y Esther le dice: si yo entro a la presencia del rey y le pido por el pueblo, me van a matar. Yo no puedo entrar a la presencia del rey de esa manera. No es aceptable eso. Me van a matar, le dice ella. Y el asunto es que cuando Esther entra a la presencia del rey, ella entra diciéndole a su primo y a su padre adoptivo: si perezco, que perezca, pero lo tengo que hacer. Se mueve por convicción, no por sentimientos, y no estoy hablando en contra de los sentimientos, pero se mueve por convicción, no por sentimientos, y hace lo que tiene que hacer echando a un lado lo que ella siente. Entonces, en medio de esto, el rey ofrece a Esther el cetro, se lo extiende, y encuentra gracia, entra al trono de la presencia del rey, y ella recibe la gracia que necesitaba. Y el rey, sin pensarlo 2 veces, le dice: Esther, pídeme hasta la mitad del reino y te lo doy. Lo que tú quieras, yo te lo doy. Porque Esther había sido una reina que al rey le agradaba. Era una mujer que era muy sabia, era una mujer que era hermosa, y una mujer que tenía un carácter muy, muy apacible para el rey. Entonces, el asunto es que cuando Esther entra a la presencia del rey, le pide hacer 2 banquetes en vez de pedir la mitad del reino. Y un día invita a Amán, invita a Mardoqueo, y cuando los invitan, Mardoqueo invita a Amán y al rey, y cuando lo invita, Amán sale muy feliz del banquete, pero sale muy molesto porque Mardoqueo no lo honra a él nuevamente. Entonces Amán llega y habla con su esposa y habla con sus amigos y manda a erigir una estaca elevada muy alta en el patio trasero de su casa, porque él planificaba, antes de ir al banquete, al segundo banquete a comer con Esther, él planificaba estacar o empalizar a Mardoqueo, al papá adoptivo y al primo de Esther. Pero él hace su plan, y en la noche el rey no puede dormir, y le dice a los que están con él: saquen las crónicas del reino, los libros de las crónicas del reino. Y Dios, en su providencia, hace que saquen el libro donde cuenta una historia donde Mardoqueo salva al rey de un complot para matarlo y asesinarlo. Y el rey se para en la mañana y dice: ¿qué hay que hacer con Mardoqueo si nadie le dio la honra que merecía por salvarme la vida? Y Amán viene caminando en el patio, y el rey dice: ¿quién viene? Amán, dile que entren. Y cuando entra Amán le dice: ¿qué hay que hacer con el hombre que ha salvado la vida del rey?
Y Amán dice, soy yo obviamente, soy yo el que lo hizo. Tienen que darle la mayor honra. Y el rey le dice, muy bien, agarras tú y te encargas de hacer eso con Mardoqueo. Y Mardoqueo termina entonces recibiendo la honra de aquel que quería matarlo y que había puesto una estaca en la parte trasera de su campo o de su casa para matarlo. Y llegamos entonces al día del segundo banquete, que es cuando Esther ya está esperando a Amán y al rey Asuero para darle la noticia de lo que el rey quería saber, la petición de la reina. Así que llegamos al capítulo 7 de Esther, versículo 1. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Lo interesante es que es la segunda vez o la tercera vez que el rey le otorga a Esther pedir hasta la mitad del reino. Recuerda que en el capítulo 5 él le dice a ella 2 veces que si quería la mitad del reino se la daba. Y cuando llega al tercer banquete, al segundo banquete, le dice, hey, ¿cuál es tu petición? Ya me tienes un día esperando, ya me diste comida, me has tratado súper lindo, estoy feliz contigo, estoy contento, lo que tú me pidas te lo voy a dar. Dame lo que pide la petición y yo te doy lo que tú quieras. Hasta la mitad del reino te lo voy a dar. Y Esther decidió no beneficiarse con la mitad del reino, sino que siguió una petición que podía costarle la vida. La petición para salvar a su pueblo. Versículos 3 y 4 del capítulo 7. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos y yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Entonces, la petición que Esther le hace al rey no es una petición seca, no es una petición sin emociones, no es una petición sin nombre, no es una petición sin identidad. Es una petición con pasión, y es una petición con el corazón en sus manos. Y esto es muy importante, porque cuando Amán le habla al rey de la petición para eliminar al pueblo judío, la forma en que lo hace es también con una especie de pasión, pero no tiene la misma fuerza del que quiere sobrevivir. Porque no es lo mismo el tipo o la persona que quiere matar a alguien que el que está luchando y corriendo por su vida. Mire, hace muchos años atrás en Venezuela, me acuerdo yo que había un señor que tenía como 4 Dobermans. ¿Saben lo que son Dobermans? ¿No saben lo que son Dobermans? Eran perros que estaban de moda y que eran perros que eran especialmente de guardia. Y yo me acuerdo que ese señor soltaba a los perros siempre y eran muy bravos los perros. Y me acuerdo que un día yo iba caminando, venía de la escuela y me acuerdo que los perros, los 4 vinieron contra mí. Adivinen quién le ganó a los perros corriendo. Había una muralla bastante alta que para treparse esa muralla necesitabas una especie como de escalera o necesitabas una especie de algo. Adivinen quién parecía Spider-Man y se subió a la muralla. La caída de la muralla era bastante elevada. Adivinen quién se tiró y no le pasó nada de la muralla. Porque cuando tú tienes la necesidad de sobrevivir, eres capaz de dar brincos que no sabrías nunca cómo dar. Eres capaz de correr a velocidades que jamás pensabas que podías correr. Y eres capaz de tener la agilidad de estrellar una pared, poner los pies en la pared y levantarte como si tú fueras en una película de esas chinas que pelean con fu. ¿Tú lo has visto? Entonces, Esther tiene la necesidad de salvar a su pueblo. Amán tiene la necesidad de matar a un pueblo. Así es como dice en el capítulo 3, versículos 8 al 9 de la petición de Amán. Hay un pueblo, no tiene nombre. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos, en todas las provincias de tu reino. Y sus leyes son diferentes a las de todo tu pueblo. Y no guardan las leyes del rey. Alrededor de nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Esto es un engaño lo que le está tirando al rey.
Entonces, él le tira que hay un pueblo esparcido y distribuido entre todos los pueblos. No le da nombre, no le da identidad, no le da personificación, no tienen significado alguno. Son insignificantes en la forma que él presenta a este pueblo. Después le dice, sus leyes son diferentes. En otras palabras, esta gente hace lo que da la gana, no les importa seguir con nuestras leyes, son distintos en la forma que nosotros nos movemos. Ellos tienen otra cultura, tienen otra forma de comer, tienen otra forma de pensar. Esto es ridículo, porque ¿cuántas provincias tenía el rey Asuero bajo su poder? 127. 127 ciudades, países, localidades, como quieras llamarlo. Es imposible que todos sean iguales. Todos tienen que tener leyes distintas. El asunto es que uno viene, se monta por encima de todos y entonces dice, todo el mundo hace lo que yo digo y se convierte en emperador. Entonces, el argumento de Amán es hasta necio. Porque en todas partes de las provincias tienen que haber costumbres distintas. Pero en una fiesta con vino, en una fiesta donde se puede actuar de una forma y manipular, eso es lo que está pasando. Y después le dice, no guardan las leyes del rey. No solamente tienen costumbres distintas, sino que son ilegales en su forma de ser. Rompen las leyes de nuestro país. Son una cuerda de ilegales todos. Y su forma de actuar va en contra de este rey. Al rey nada le beneficia dejarlos vivir. En otras palabras, esto no es beneficioso para el imperio. Gastan nuestro dinero, gastan nuestra comida, gastan todo, no producen nada y pues para nosotros es mejor eliminarlos. Eso lo está diciendo literalmente Amán al rey. Entonces, los demonizó, los deshumanizó, los describió como gente sin raíces, gentes que no tenían nada que ver, como distintos a los que hacían, con leyes diferentes. Los describió como criminales, como ilegales, como personas que no seguían las leyes. Y les dijo, a ustedes les perjudica tener a esta gente aquí. Vamos a matarlos a todos. No ha pasado nada. El desmoralizar, deshumanizar, criminalizar, demonizar a una persona justifica hacerle daño. Métase eso en la cabeza. De hecho, cuando usted se cae a golpes, pues, si usted estudia en la escuela, en la época mía nos quedamos a golpes. Hoy en día todo es por texto, en nuestra época era todo puño. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hoy en día eres una gorda fea, pues tú eres un cabezón. ¿Me entiendes? Le voy a decir al profesor y la cosa va por ahí. ¿Okay? Nosotros no, nosotros éramos, ¿qué? ¿Qué me llamaste? Vente para acá. Pum, pim, pum, pum, pam. ¿Cierto o falso? Ok. Para tú caerle a golpes a alguien, tú tenías que deshumanizar a esa persona. Y empezás a hablar de la persona de una forma que era un diablo, era un demonio, era lo más malo que existía. Entonces, tú justificabas que tú puedas caerle a golpe a esa persona. Y cuando hablabas y le contabas a todo el mundo la historia, hablabas de lo malo que él era o que ella era. Entonces, lo que Amán está haciendo es una estrategia muy común, que pasa hoy en día todavía con políticos, que pasa con personas. Cuando le toca el caso de Esther, la petición de Esther es distinta. Esther hace todo lo contrario que Amán. Esther le dice, séame dada mi vida por mi petición. En otras palabras, estoy corriendo peligro. Esto es algo muy íntimo en mi corazón. Está arraigada a mi ser. Si esto le pasa a esta gente, yo muero con ellos. Le empieza a dar identidad al pueblo que Amán había hecho un pueblo sin identidad. Mi pueblo por mi demanda. Hemos sido vendidos, es decir, nos traicionaron, nos vendieron como basura. Mi pueblo y yo. Ahora dice, son mi pueblo, son parte de mí. Nos quieren matar, nos quieren exterminar, nos quieren hacer muertos. Nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. En otras palabras, no es verdad lo que se ha dicho de nosotros. Nos quieren destruir totalmente. Es horrible lo que nos quieren hacer. Aquí es cuando yo tengo que entender entonces que unos deshumanizan. Y para nosotros poder contrarrestar el odio, la deshumanización, la criminalización que se nos da, poder contrarrestar nosotros lo que es quizás en un caso como este, el demonizarnos, tenemos que volver a rehumanizar lo que se nos ha robado. Nosotros no podemos rehumanizar si no actuamos de la manera correcta conforme a la imagen de Cristo. Porque si dicen de mí que soy un ladrón y yo robo, ¿están mintiendo? Si dicen de mí que soy un ladrón o que yo soy un violador y yo violo, ¿están mintiendo? Si dicen de mí que yo soy una persona que rompe las leyes y ando manejando borracho por todos lados, ¿están mintiendo?
Si dicen de mí que soy un hombre que soy bruto y que golpeo y que maltrato y le caigo golpe a mi familia, a mi esposa, ¿están mintiendo? Entonces la única forma de rehumanizar lo que deshumanizan con retóricas es que yo actúe como Cristo quiere que yo actúe. ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando? Y lo que Esther está haciendo es que está diciendo, señores, esta gente son buenas, es un daño irreparable. Amán te dijo a ti que iba a dar un perjuicio si se quedaban. Yo te estoy diciendo que si tú eliminas a todos los judíos, vas a tener un problema grande en este país, en este imperio. Te estoy diciendo una vez. Versículo 7 de Esther 7. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Lo interesante es que Esther está en un banquete tratando con el rey y está salvando la vida de su pueblo. Pero la reina Vasti, 5 años antes, como unos 8 años antes, en un banquete, también perdió su reinado. Entonces, Esther está arriesgándose tal como Vasti también se arriesgó. Y recuerda también que los únicos que estaban en banquete eran Amán, Asuero y Esther. Y recuérdate que Amán, tomando vino y comiendo con el rey, también hizo el edicto para matar a los judíos. Entonces, aquí se está jugando un juego de influencias muy interesante. Versículo 6 del 7. Esther dijo, el enemigo y el adversario que es este malvado Amán, al que está comiendo aquí al lado tuyo. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Entonces ella le dice, es este que está aquí comiendo, que yo le acabo de dar vino, le acabo de dar comida, le acabo de todo. Este es el que me quiere matar a mí y a mi pueblo, este que está aquí comiendo. Y el rey se para. ¿Tú sabes por qué yo creo que el rey se para? Porque el que firmó el edicto para matar a la reina fue el mismo. Porque el tipo se pasaba bebiendo, Dígame usted, si usted vivía mucho antes de llegar a Cristo, o si usted tiene familiares que le gusta beber, o a mí me gusta beber, si cuando ellos beben o cuando usted bebía, las decisiones que toman son buenas. Mire, yo he conocido a personas y he tenido que pastorear a personas que se han embriagado una noche y le ha salido un muchachito. Y después han tenido que ir a donde la esposa a decirle, es que yo cometí un error. Yo pastoreo a personas, literalmente, que una noche de embriaguez han apostado todo lo que han tenido y literalmente han perdido sus casas y todo lo que tenían. Entonces, el rey sabía que una noche de embriaguez él había firmado un edicto y el asunto es que la ley persa, una vez que el rey firmaba un edicto, no podía ser desuelto el edicto. Él sabía que él había firmado un edicto donde su reina, la que a él le gustaba tanto, tenía que morir. Y no solamente su reina, el papá, toda la familia. Él lo sabía. Entonces el tipo se para. Y Amán, asustado, empieza a rogar a la reina. Y por primera vez el rey Asuero va a tomar una decisión sabia y una decisión donde su mente está clara, aunque estaba bebiendo. Versículo 8. Después el rey volvió del huerto, del palacio, al aposento del banquete. Y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces el tipo entra y cuando entra encuentra a Amán encima de Esther. Oye, hermano, a ver, los hombres machos, vernáculos que estamos aquí. Llega usted de regreso al lugar donde hay un hombre que quiere matar a su mujer y está encima de ella. ¿Qué pensaría usted? Es que está pidiéndole perdón. ¿Usted pensaría eso? Usted pensaría, este es un violador, me la va a violar. ¿Y qué pensó el rey? Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, esto es feo, imagínese el tipo, no, ¡pum! Le cubrieron el rostro a Amán. El tipo no había dicho ni siquiera que lo agarraran y ya los soldados lo habían agarrado. Y entonces uno de los guardias que estaba con el rey, llamado Arbona, le dice en el versículo 9 y 10, y dijo Arbona, uno de los eunucos que se veían al rey, he aquí en la casa de Amán la horca
de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo. En otras palabras, anoche o ayer Amán mandó a poner una estaca para empalizar a Mardoqueo. ¿Qué te parece? Ya la tenemos lista. Esto no hay más nada que hacer. El cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y apaciguó la ira del rey. Se voltearon la tortilla. Amán había hecho todo el plan para matar a Mardoqueo y a Esther y a todo su pueblo. Bueno, no sabía que Esther era judía, a todo su pueblo. Y en la misma horca o la misma estaca, ya le enseñé la foto hace unas semanas atrás, era una estaca, se pasaba el palo por aquí y salía por la boca o por el cuello. Así es como se hacía. En la misma estaca donde a Amán lo quería estacar o empalizar a Mardoqueo, ahí mismo murió. Acusado de violador, lo cual a la reina, no cualquier mujer, a la reina. Eso era ir contra el rey mismo. Entonces, toda la honra que él había acumulado queda destruida. No hay más honra para sus hijos, no hay más honra para nada. Versículos 15 y 16 del 7. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Esto dice el Salmo, versículo 7. Capítulo 7. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Entonces el Salmo te dice que el que cave un pozo para hacer mal contra una persona que sirve a Dios, se le regresa el mal. De hecho, la Biblia dice en el libro de Isaías que, óigame esto, y quiero explicar este versículo bien claro. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Oiga, el concepto de que ninguna arma prosperará quiere decir que ha sido forjada. Es lo que estamos viendo aquí. El arma se forja, se prepara, pero Dios no permite que prospere. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y Dios trabaja con nosotros donde nosotros nos encontramos. Capítulo 8 de Esther, versículo 1 al 2. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró que era él, que lo que él era respecto a ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Entonces, todo lo que le pertenecía a Amán ahora vino a ser propiedad de Mardoqueo. El anillo, que era el edicto real con que Amán firmaba o sellaba, el rey le dice, toma Mardoqueo, te vas a poner el anillo para que tú tengas ahora la oportunidad y ser segundo después del rey, para que puedas tomar edicto real y firmar. Esta historia literalmente dio un giro completo. Esto pasó de que nos van a matar a que mataron al que nos va a matar. Que tenemos que huir a que ahora estamos en poder. Que va a ser un desastre a que ahora estamos bien. Que la autoridad de Amán la tenía, ahora la tiene Mardoqueo. Versículos 5 y 8 del capítulo 8. Y dijo, si place al rey y se ha hallado gracia delante de él, y si pareciera acertado al rey y soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizaron la trama de Amán, hijo de Amagata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que estaban en todas las provincias del rey, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Entonces ella está diciendo, permíteme hacer un edicto nuevo que vaya contra el edicto que habías hecho. Recuérdense que el edicto no puede ser revocado, el edicto siempre iba a ser el mismo. Entonces dice, tenemos que hacer otro edicto básicamente. ¿Cómo hacemos un edicto que vaya en contra de esto? Versículo 8 del capítulo 8. Esto es lo que el rey le dice. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y sea sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces el rey le dice, escriban otro edicto, ya este va a ocurrir, yo no puedo parar ese edicto, pero ustedes pueden escribir un edicto nuevo que se acomode para contrarrestar este edicto. Escriban otro edicto. Versículo 11 del capítulo 8. Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen en la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Entonces en el primer edicto el rey dice, maten a todos los judíos y que se queden con sus bienes. En el segundo edicto que escribe Esther y Mardoqueo, y es sellado con el anillo del rey, dice que ahora,
cuando vinieron las bandas a matar a los judíos tienen el derecho de defenderse y de pelear. Señores, esto es una guerra civil. Es una guerra civil creada por un rey en su propio imperio. Por borracho, por no pensar las cosas, por ser macho vernáculo. ¿Me entiendes? Una guerra civil lo que ese tipo hizo. Pero Esther lo hizo y ocurrió. Y el ejército persa no se iba a meter. Parte del edicto, no se va a meter el ejército. Y llegamos entonces a algo que yo quiero que tú comprendas. Dios está en control. No es coincidencia lo que está pasando en tu vida. A veces lo que viene a tu vida es porque tú te lo buscas. A veces es porque alguien te lo da. Y a veces es porque es necesario para que tú crezcas. Pero sea como sea, Dios está en control y no es coincidencia. Ese concepto, es que tengo mala suerte, eso no existe. Dios es un Dios que está en control. No es coincidencia. Sea lo que sea, Dios le va a sacar punta a eso. Capítulo 9, versículo 1 al 2 de Esther. En el mes de Udécimo, que es el mes de Adar, al 13 día del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, estamos hablando del primer edicto, de matar a todos los judíos. El mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en las ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían provocado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Versículos 7 y 10 del capítulo 9. Mataron entonces a Parsadanta, Dalfón, Aspata, Porata, Adelía, Aridata, Parsmata, Arisaí, Aridai y Baisata. No, unos nombres fáciles de leer. 10 hijos de Amán, hijo de Amagata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando Saúl era el rey de Israel, Dios le dijo a Saúl: me matas a todos los amalecitas, porque esta gente son malas, son terribles. ¿Qué hizo Saúl? Se quedó con todos los bienes y dejó a Agag vivo y dejó unos cuantos vivos. ¿Qué ocurrió? Que ahora, 600 años más tarde, lo que Dios le había dicho a Saúl que ocurriera, ocurrió. Se acabaron los amalecitas, no aparece por ningún lado. Los 10 hijos de Amán son muertos todos y son eliminados. Se acabaron los muchachos. No hay más de eso. Y la diferencia es que Saúl se quedó con los bienes. Los judíos decidieron no quedarse con los bienes. Dijeron: nosotros no podemos quedarnos con eso. Eso es ganado con manos sucias. Nosotros no vamos a quedar con eso. Entonces hay una diferencia donde ellos decidieron no tocar el botín. Versículo 17 del capítulo 9. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron el día 14 del mismo e hicieron un banquete con alegría. Entonces esto equivale al 14 de mayo, más o menos. Eso fue cuando ocurrió, el 14 de mayo. Y es cuando los judíos comienzan a hacer una fiesta que se llama la fiesta del Purim. ¿Qué significa la fiesta del Purim? Es la fiesta que conmemora que ese día Esther, la reina, logró hacer de que el pueblo que iba a ser destruido fuera salvado. Eso es que es la fiesta del Purim. Y que Dios levantó a Mardoqueo, levantó a una mujer llamada Esther para ser líderes del pueblo de Israel. Oiga, una mujer liderizando, un hombre también liderizando, con un propósito en común. Más de 2500 años los judíos siguen celebrando esta historia, porque es la historia de la salvación de Dios para su pueblo. Entonces hay 3 cosas que me gustaría rápidamente concluirte hoy. La primera es: tú tienes que poner tu fidelidad en Dios. Cuando tú pones tu fidelidad en Dios, Dios cumple sus promesas. Y Dios tiene promesas muy increíbles. En Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, Dios le da una promesa a Abraham. Le dice que en todas sus generaciones iba a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Y le habla de su semilla, de su simiente. Le habla que un descendiente de él iba a llegar a ser la bendición para todos. Esa promesa se conoce como el pacto abránico. El pacto abránico hablaba de una cosa: promesa sobre la tierra, el pueblo. Ahí está, 15 de mayo de 1948, el pueblo de Israel recibe su tierra nuevamente, ya está. Y la segunda era una promesa de una nación. Iba a ser un pueblo con la misma lengua, con la misma actitud, con el mismo todo, con la misma forma de pensar. Y la tercera era una promesa de bendición sobre todo el mundo a través de uno de ellos. Si
Amán hubiera destruido literalmente al pueblo de Israel, la promesa de Dios no se cumple. Entonces Dios cumple su promesa. Mardoqueo estaba claro de que la promesa de Dios iba a cumplirse. Él se mantuvo fiel porque él creía que la promesa de Dios iba a cumplirse. Esther se mantuvo fiel porque ella creía que la promesa de Dios iba a cumplirse. En el capítulo 4 de Esther, versículo 14, estas son las palabras que le dice Mardoqueo a Esther. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién no sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo sabía que en medio de la crisis Dios iba a levantar una promesa que iba a ir en favor de lo que él ya había dicho. Tú tienes que agarrarte de las promesas de Dios. Tú no puedes seguir viviendo por lo que el diablo te dice. Satanás es padre de mentira. Y todo lo que te dice es mentira. Oye, métete eso en la cabeza. Satanás es padre de mentira. Ha logrado engañar a una generación en su identidad. Donde cree que su identidad son medios sociales, es un asunto sexual, es un asunto, y han perdido que la identidad de nosotros está regida en la cruz de Cristo, en que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que es por encima de todas las cosas. Satanás ha logrado engañar a una generación en cuanto a machismo, a otra en cuanto a feminismo, a otro en cuanto a lo material. Pero en la cruz del Calvario, Jesucristo venció todo engaño satánico en cuanto a lo material, en cuanto a lo que es machismo, en cuanto a lo que es sexismo, en cuanto a lo que es identidad sexual, en cuanto a lo que es mentira, en cuanto a lo que es deseo de poder. Porque en la cruz, todo poder humano fue crucificado y el poder de Dios resucitó. La gracia de Dios no necesita poder humano. En la cruz, la identidad de Cristo se hace visible para mí. Y ya no soy yo, Moisés, el pastor. Ahora soy yo, Moisés, el que Cristo murió por él. Ya no es Moisés el hombre macho. Ahora es Moisés el hombre que Dios ha renovado. Esto yo tengo que metérmelo en la cabeza. Por eso es que en el capítulo 9, versículo 28 dice: y que estos días sean recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias, ciudades, que estos días de Purim, que es el suceso que ocurrió ahí, no dejarán de ser guardados por los judíos, que su descendencia jamás dejaría de recordarlo. Las promesas de Dios se están todavía recordando hoy en día a través de la fiesta del Purim. Pero en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, se nos dice también que el Señor volverá. Que Jesús, con voz de mando, trompeta de Dios, vendrá otra vez. Dios cumplirá su promesa de la segunda venida. La gente piensa que Cristo no va a volver. Si la Biblia lo dice, así va a ser. La Biblia lo dice, y así como Cristo resucitó de la muerte, algún día volverá. La segunda cosa que quiero que mantengas en mente es no solamente que Dios va a cumplir sus promesas, sino que Dios está en control. Tú tienes que meterte en la cabeza que Dios está en control. Pastor, me están deportando. Dios está en control. Pastor, me dio cáncer. Dios está en control. Pastor, me dijo el médico que me voy a morir. Te vas a morir con Dios en control. O Dios te va a sanar estando en control Él. Pastor, que me botaron del trabajo. Dios está en control. O sea, yo no puedo creer que la vida mía es llevada por casualidad y por cosas de este tipo. Mira, la reina Vasti se negó a entrar en la casa de los invitados para entretenerlo. La echaron y se abrió el camino para que Esther entrara. Esther fue adoptada por su primo que trabajaba para el rey. Esther fue llamada a ser parte del harén del rey y ahí fue elegida como reina y se mantuvo como reina secreta judía por mucho tiempo. Mardoqueo estuvo en el lugar correcto cuando estaban haciendo un complot para matar al rey. Y Mardoqueo lo escuchó, se lo dijo a la reina, y después más adelante Dios saca esa carta para bendecir a Mardoqueo. Amán hizo literalmente rodar el pur, que es la suerte, es lo que le dije que ellos hacían, que echaron suerte. Y en vez de caer al mes siguiente, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, le cayó en el mes anterior del mes que le estaba, es decir, 1 año entero para que ocurriera el decreto. ¿Tú crees que eso tiene que ver con casualidad? No, Dios dijo, no lo vas a hacer sino 1 año para yo preparar el terreno. Asuero extendió su cetro de oro con Esther. Eso no es casualidad, Dios está en control. Amán decidió hacer una estaca para matar a Mardoqueo. Pocas horas antes de que la ejecución programada contra Mardoqueo ocurriera, el rey no podía dormir. ¿Usted cree que eso es casualidad? Y el rey dice, tráigame los libros. Y le trae el libro donde Mardoqueo había hecho las grandes cosas. ¿Usted cree que eso es casualidad? ¿Usted cree que eso es buena suerte? ¿O es que hay un Dios que está en control?
Y entonces, cuando el rey viene y entran, ¿qué viene? Amán. Y el rey dice, Amán, ven acá, chico, que hay un tipo que ha hecho buena labor. ¿Qué tengo que hacer con él? Ay, soy yo, rey. Hágale lo más grande del mundo. Perfecto, me vas y me honras a Mardoqueo. ¿Usted cree que eso es casualidad? No, señor, eso es Dios estando en control. Y entonces Mardoqueo es reivindicado con una condena de muerte todavía sobre su cabeza. Esther va y hace el banquete, el rey acepta el banquete, y cuando Amán está rogando por su vida, se cae encima de ella. Y el rey entra en ese momento. ¿Usted cree que eso es casualidad? ¿Usted cree que eso es casualidad? Ups, me caí por error. Pues esa casualidad le costó la vida, ¿saben? Entonces yo tengo que entender que Amán fue empalizado en el mismo poste que Mardoqueo tenía que ser empalizado. ¿Usted cree que eso es casualidad o Dios está en control? El pueblo se salvó porque Esther llevó una posición real para el momento adecuado. ¿Usted cree que eso es casualidad o que Dios está en control? Entonces yo quiero recordarte que Dios está en control. No es coincidencia tu vida. Dios está en control. En Romanos capítulo 8 dice que todas las cosas para los que aman a Dios nos ayudan a bien. Y yo tengo que entender esto. Tu vida no es coincidencia, Dios está junto a ti, Él no te ha abandonado, no te ha dejado, Dios nunca te va a dejar. El que sí se aleja de Dios somos nosotros. Dios nunca se aleja de nosotros. Tenemos que comprenderlo. Entonces Dios está en control, no es coincidencia. Y la última cosa es, el proceso de Dios tiene su tiempo. El proceso de Dios tiene su tiempo. Yo no puedo forzar el tiempo de Dios. No es cuando yo quiera, no es cuando a mí me den en gana, es cuando Dios tiene las cosas preparadas para mí. Y tu proceso tiene el tiempo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Dios sabe lo que tú necesitas. Él sabe el tiempo que lo vas a pasar o el tiempo que no lo vas a pasar. Porque Dios está trabajando en ti. Mire, yo le voy a ser honesto. Estaba teniendo una conversación con uno de nuestros líderes y yo le decía, mira, los mejores momentos de mi vida son los momentos que yo no quiero pasar. Porque número uno, me demuestran que Dios está en control, no yo. Número dos, me demuestran que es en el tiempo de Él, no es mi tiempo cuando a mí me dé mi gana. Pues yo soy el tipo de persona que digo, arreglamos, punto, nos movemos para adelante. Pero Dios no trabaja así. Dios, cuando yo digo para adelante, Dios dice, no, tú pisas los frenos. No es cuando tú digas, porque si tú haces esto ahorita vas a traer problemas, vas a hacer cuando yo diga. Entonces, el tiempo de Dios en ti está ocurriendo y se está moviendo. Esther, literalmente, este capítulo representa a Jesús por todas partes, en el tiempo de Dios. Dame unos cuantos ejemplos. Esther rindió la voluntad a su padre Mardoqueo en el palacio para ella, literalmente, ser muerta. Jesús entregó su voluntad a su padre cuando estaba en el jardín y le dijo que se te haga tu voluntad. Jesús fue honrado cuando entró a Jerusalén. Mardoqueo fue honrado caminando también por la capital de Susa. El poder de Amán fue derrotado en la supuesta humillación de Mardoqueo. Jesucristo derrotó el pecado en la humillación de la cruz. Mardoqueo fue salvado de la muerte y regresó a la vida en el día que lo iban a matar. Jesús al tercer día resucitó de la muerte. Esther entró al tercer día ante la presencia del rey y ahí se dio como sacrificio para asegurarse que su pueblo sea salvo. Jesucristo murió y al tercer día resucitó también como sacrificio eterno para que su pueblo sea salvo. Esther entra y recibe la gracia. Nosotros recibimos la gracia a través de Jesucristo al trono del Padre. Esther llevó la muerte en su primer edicto, el edicto que le iban a matar, y en el segundo edicto trajo la vida. Con Jesús el pecado vino a través del primer Adán, y Jesucristo, que es el segundo Adán, de acuerdo a Pablo, trajo la vida. Esther estaba dispuesta a ser sacrificada su vida por salvación de su pueblo. Jesucristo sacrificó su vida por salvación de su pueblo. Esther venció la tentación 3 veces de tener todo el poder del reino. Jesucristo venció la tentación 3 veces y venció al tentador. Jesús está en todo el libro de Esther. Por eso es que le decía a ustedes semanas atrás que esto era un prototipo de Jesús y de la obra de Dios en nuestras vidas.
Entonces, ¿qué aprendemos nosotros con este libro? Dios está en control. Nosotros tenemos que serle fiel a Dios, no a los que nos conviene. Óyeme, fidelidad es compromiso, fidelidad es convicción, no es conveniencia. Fidelidad echa a un lado mis emociones. No es que dejo de sentir, pero lucho con mis emociones. No es que yo digo, no, yo no dejo de sentir, yo sigo siendo humano, pero tengo que aprender a decirle a mis emociones, tú no puedes gobernar mi vida gobierna es Cristo. Y tú puedes sentir lo que tú sientes, pero yo mis emociones las pongo a la cruz del Calvario. Y que Dios trate con mis emociones ahí. Yo quiero recordarte que Jesús murió en esa cruz y se sacrificó por nosotros. Sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús no hay vida eterna para nosotros. Hoy te invito a que tú le digas a Jesús, Señor, te necesito. Dame tu presencia, dame tu paz. Ahí donde estás, te invito a estar en pie, por favor. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos y vamos a orar. Le pido a los compañeros de oración, por favor, que pasen al frente. Si tú eres compañero o compañera de oración, por favor, ven al frente, ayúdanos a orar. Mira, yo no sé en qué situación estás tú, yo no sé en qué estás pasando, a lo mejor lo sé. Pero sea donde tú te encuentres, yo quiero invitarte hoy a ti a hacer algo muy importante. Y es que tú reconozcas que Dios está en control de tu vida. No es la situación política que controla tu vida. No es la situación financiera la que controla tu vida. No es la crisis familiar la que controla tu vida. Tú tienes que entregarle a Dios el control. Le pertenece a Él. A más nadie le pertenece, a Él le pertenece. No permitas que Satanás juegue para destruir la obra de Dios. Agárrate de las promesas de Dios. Proclama las promesas de Dios. Vive en las promesas de Dios. Y acepta el propósito de Dios en tu vida. Si aquí hay alguien que quiere recibir a Jesucristo, yo quiero invitarte que ahora mismo hagas conmigo esta oración. Ahora tú estás, simplemente dile, Señor, yo quiero darte mi vida, yo quiero entregarte mi corazón, quiero recibirte como Salvador y como Rey. Esta es una oración que es una oración de fe donde tú le dices literalmente al Señor, mi vida es tuya, te la entrego por completo. Así que yo quiero invitarte a que tú hagas esta oración de fe. Y donde estás, di conmigo. Si estás en las cámaras, di conmigo y quieres recibir a Jesús como tu Salvador. O si quieres rededicar tu vida a Jesús porque te has apartado y no estás viviendo como tienes que vivirla, a esta oración de fe nuevamente. Señor, te doy gracias por el sacrificio que hiciste por mí. Perdona mis pecados, lávame en la cruz del Calvario, en la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, y ayúdame a vivir para ti y a vivir por ti. En el nombre de Jesús te doy gracias porque Jesús resucitó de la muerte y viene de nuevo. Gracias, Señor Jesús, te doy. Amén y amén.